¿Me ayudarías, Jesús, orando para que Dios nos ayude en esta ocasión, en este estudio? Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta, accesible aquí en nuestras manos o en nuestros teléfonos o en donde sea que ahorita ya podemos ir fácilmente a ella. Te pido, Señor, que bendigas el estudio de hoy para que sea de edificación en nuestra vida, que también nos llene y nos haga tener hambre de estar contigo más profundamente, de que no nos conformemos con las cosas que pues podemos hacer cotidianas, como leer la Biblia o orar algunos minutos, sino que en verdad pues nos llenes de tu espíritu para que pues tú seas glorificado aquí en la tierra y pues que la gente te conozca y que la gente pueda ir a ti y tener esa paz duradera que solamente tú la das, dándonos el regalo de la vida eterna y dándonos la salvación de nuestros pecados, Señor. Te pido por Armando para que las palabras que hoy diga pues sean conforme a tu palabra y que lleguen a nuestros corazones para que escudriñen nuestro mismo corazón y que pues obtengamos una enseñanza, una exhortación, un aprendizaje o lo que tú así decidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy es continuación de los estudios que hemos venido dando de el capítulo 24 de Mateo. Como recordarán, los estudios anteriores se han llamado las señales de su venida. 1, 2, 3 y llegamos hasta la 6. Pero el estudio de hoy tiene un nombre distinto. Se llama ¿Listo para su venida? Como pregunta. ¿Sí? Y esta es una pregunta de entrada que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Estamos listos para su venida? ¿Sí? En los estudios anteriores hemos visto las señales que Jesús les ha dado a sus discípulos y a nosotros mismos de cuándo van a pasar las cosas de la segunda venida, de su segundo venir a la tierra, ¿no? Y nos vamos a centrar en el pasaje de Mateo 24, versículos 36 al 51, ¿sí? De ahí vamos a obtener, bueno, tres enseñanzas fuertes, que son pues, las actitudes que debemos tener a esa venida, ¿sí? Entonces, bueno, de inicio vámonos a nuestro pasaje en Mateo 24, versículos 36 al 51, pero si les parece bien, nada más regresemos a las preguntas que le formulan, la pregunta que le formulan los discípulos a Jesús, que la vemos en Mateo 24, 3. Si me ayudas leyéndola, Jesús, por favor. Sí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí, entonces, bueno, le plantean a Jesús esta interrogante. ¿Cuándo? O sea, lo que quieren saber los discípulos es cuándo. Y Jesús, en vez de decirles una fecha y una hora y un minuto, les dice una serie de señales, ¿no? Grandes señales en el cielo, señales de un personaje que se va a levantar al cual se le va a dar poder, se le va a permitir hacer el mal, ¿sí? Otras señales de persecución a los seguidores de Cristo, ¿sí? Otras señales inequívocas de que está en control de todo Dios a la hora de pues, que se van a mover estrellas, el sol va a dejar de reflejar su luz, va a dejar de emitirla, la luna no va a reflejar la luz del sol, decíamos en un estudio anterior. O sea, señales que van a ser exactas, precisas e inequívocas para quien conoce la Biblia y pues, escucha estos mensajes, ¿no? Pero la pregunta es,
¿Cuándo, no? Esa es la pregunta que le formulan los discípulos, ¿no? Y bueno, ya como les digo, hicimos la revisión en los estudios anteriores de cada una de esas señales, ¿sí? Pero el pasaje de hoy es ligeramente distinto y de ahí vamos a obtener grandes enseñanzas. Si les parece bien, se los leo. Es Mateo 24, comenzando en el versículo 36, ¿sí? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Es también un pasaje que nos habla de cosas muy fuertes, ¿sí? Que está hablando de, el primer mensaje que yo quisiera resaltar de aquí es que si la pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta que vemos de Jesús es, no es una fecha, ya nos dio señales y nos está diciendo cómo va a ser el momento en el que va a regresar y lo compara con historias que ya son conocidas por sus discípulos, o sea, la historia de Noé es mundialmente conocida, hasta los no cristianos han visto hasta películas, ¿no? de la historia de Noé, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que hay un mensaje en el que de entrada podríamos decir que no es importante saber cuándo va a ocurrir esto, ¿sí? Aunque es la pregunta de los discípulos, no es importante saber cuándo, ¿sí? Jesús fue generoso y les dio una serie de señales. Pero lo que está diciendo en este pasaje son tres cosas muy importantes, que son las que tenemos que tener y que yo podría decir que son las actitudes que debemos tener ante la segunda venida de Jesús, ¿sí? Y van a ser tres. Uno, estar alerta, estar listos y ser fieles. Esos son los tres actitudes que vamos a ver en este pasaje, ¿sí? Entonces Jesús lo que les declara, veamos, regresando al pasaje, versículos 37 a 42, ¿sí? Jesús, ¿me ayudas leyendo Mateo 24 del 37 al 42? O Miriam, ajá. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Aquí lo que vemos, y es, digamos, el primera de estas actitudes, es que ante la venida de Jesús, que no sabemos cuándo es, que van a estar las señales, va a haber todo esto que ya vimos en los anteriores estudios, ¿sí? El cristiano pues, va a ir así haciendo su checklist de se están dando las señales, pero a la fecha en que regresa Jesús no la sabemos, ¿no? El propio Jesús en ese momento cuando se los declara no lo sabe, ¿no? El tema aquí es cómo nos está describiendo que va a ser esto, ¿sí? Dice, como en los días de Noé, ¿sí? La gente estaba, como le digo yo a mi hijita que se distrae con muchas cosas, pajareando, ¿no? Anda por ahí pajareando. Así es como va a estar la gente. Dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿sí? O sea, hay un periodo, y bueno, la Biblia nos dice que Noé pues, se tardó bastante tiempo, ¿no? Calculan alrededor de 120 años construyendo el arca. O sea, de que le fue revelado que venía el diluvio a que la terminó de construir, hay un lapso de tiempo enorme. Durante ese tiempo, lo que vemos es que el propio Noé predicó, les difundió a la gente que vivía en aquella época lo que iba a ocurrir y ninguno se convirtió. ¿Sí? Esto lo vemos en Segunda de Pedro 2:5. Jesús, si me ayudas a leerla, Segunda de Pedro 2:5. Sí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sí, aquí vemos que pues, solo su familia, estas 7 personas, son las salvas porque son las únicas pues, que le creyeron a Noé, ¿no? Son las únicas. Entonces, nada más pongamos esto en perspectiva. Él tardó más de 100 años construyendo el arca. Predicó todo ese tiempo. Y solo 7 se salvaron, que estaban en su familia y a su resguardo. Nadie más. Pues justo así va a ser este tiempo de la segunda venida. O sea, en proporción, pues habrá unos muy poquitos, que son los creyentes cristianos, que pues, van a estar por ahí, ¿no? Pero la gran mayoría van a estar así, en inactividad respecto a las cosas de Dios, sin voltearlo a ver, ¿no? Dice aquí, comiendo y bebiendo, ¿no? Y esto es, digamos, los apetitos del cuerpo, ¿no? La Biblia usa comiendo y bebiendo, pero vamos a estar procurándonos lo que el cuerpo pide, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Dice, casándose y dándose en casamiento. A mí me llamó a la reflexión el que usara estas palabras de la Biblia en este versículo, porque cuando uno se casa, piensa en su futuro. O sea, pongámoslo en perspectiva también. Las tribulaciones están descritas en la Biblia. Han venido sucediendo de acuerdo a lo que hemos visto en los estudios anteriores, ¿no? Terremotos, guerras, rumores de guerras, un gobierno de un sujeto que va a hacer mucho mal, ¿no? Va a haber persecución de cristianos, va a haber grandes conflictos en la tierra. Y sin embargo la gente que está viendo esas señales va a estar pensando en casarse y dándose en casamiento, es decir, va a estar pensando en un futuro. Está pensando que estas cosas no le afectan, no le van a afectar. Van a ver
gran cataclismo en los cielos, ¿no? Y van a estar todavía pensando en que viene un futuro, ¿no? Eso es lo que proyecta este versículo, ¿no? Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo entró Noé en el arca? Justo cuando empieza a llover, ¿no? Cuando ya está todo listo para que Noé pueda enfrentar el diluvio, ¿no? Y pueda salvar a su familia y salvar a las especies que él fue recolectando en esta arca. Muchas gracias, Karina. Así va a ser la segunda venida, ¿no? Dice aquí el versículo 39 de Mateo 24, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Va a ser igual. Los no creyentes y que no estén atentos a estas señales, pues no van a subirse al arca de la salvación de Jesús, ¿no? Y va a ser pues digamos, para los que estudiamos la Biblia, creemos en Cristo y queremos hacer su voluntad y guiar nuestra vida por principios, pues ahorita podríamos pensar que esto va a ser muy claro, ¿no? Pero para la gente que no está ocupada de las cosas de Dios, estas cosas les van a resultar ajenas a su vida. Y como les digo, los va a sorprender. Entonces la primera actitud es de estar alerta, ¿sí? Nos lo va a decir también de otra forma en este pasaje, ¿sí? Regresemos a Mateo 24, ahora vamos al versículo 40 y los siguientes. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y aquí es donde yo te pondría, subraya esta, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿sí? Entonces nos está diciendo que va a haber una separación, ¿no? Uno será tomado y el otro será dejado. Uno va a ser salvo y el otro no. Y van a estar los dos ahí. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, o sea, están en las cosas domésticas. Una será tomada y la otra será dejada. Una va a ser salva y otra no. Velad, ¿sí? La clave de estos versículos, digamos desde el 36 que estamos leyendo hasta el 42, es esta recomendación, ¿no? Velad, pues porque no sabes la hora a qué ha de venir vuestro Señor, ¿no? Entonces, bueno, la primera actitud que debemos de tener es justo esa, ¿no? El que debemos estar alerta, velad. No dormirnos en nuestros laureles, ¿no? No pensar que no está pasando nada. No, ya están ocurriendo las señales, las estás viendo, las estás reconociendo, lees el texto bíblico y dices, mira, está pasando todo esto, pues tienes que velar porque hoy mismo tienes que estar alerta, ¿no? Como dijo Jesús, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe cuándo va a venir el Señor a hacer cuentas, ¿no? Entonces, la primera actitud es esa. Veamos, ¿qué nos dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 14? Apocalipsis 7, 9 al 14. ¿Quién lo tiene el micrófono? Miren. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual, ¿Sí? La cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes
Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, está hablando de estos mismos que Jesús está hablando en Mateo 24. ¿Sí? De los que pasaron estas señales, la gran tribulación, están viviendo en esa época y sus ropas se vuelven emblanquecidas, o sea, visten de blanco. Y dice aquí que están, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? O sea, la sangre que lava el pecado, ¿no? La sangre de Cristo, la sangre de Jesús, derramada para perdón de pecados. Es la que logra emblanquecer estas vestiduras, ¿sí? Borrar el pecado. ¿Sí? Estas personas de las que está hablando Jesús en Mateo 24 son estas que van a estar en ese día del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en esta primera sección de nuestro pasaje, que lo importante es estar alerta. ¿Sí? Alerta quiere decir atento a las señales, atento a lo que está por ocurrir y no estar dormido, ¿no? No estar, como les decía hace un rato, pajareando, ¿no? Distraído, ¿sí? Ahora, lo siguiente es, de nada nos sirve estar alerta si no tengo los elementos necesarios que podrías decir me permiten estar listo, ¿no? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos de nuestro pasaje, que es en Mateo 24, a partir del versículo 43 y 44, ¿sí? Entonces, en principio, debemos de estar alerta. Y aquí lo que vamos a encontrar es otra recomendación de Jesús, que es estar listos, ¿no? Entonces dice Mateo 24, 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Como digo, de nada sirve estar alerta si no estás listo, ¿no? Y esto significa, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, el ser salvo, el estar ya dentro del grupo de personas que han obtenido la salvación por gracia de Cristo. Y Él vendrá, ya nos lo dice de nueva cuenta, por sorpresa, ¿sí? Y se compara aquí Jesús mismo, pues con un ladrón, ¿no? El que va a venir. Aquí Jesús se compara con un ladrón, no en el sentido de alguien que te haga un mal y que te quite algo, sino en el sentido de que un ladrón lo que busca es sorprenderte, ¿sí? Se compara con un ladrón porque no te va a avisar. Un ladrón pues, te sustrae lo que quiere llevarse, aprovechando que estás distraído, aprovechando que no estás donde deberías de estar, aprovechando que te descuidaste, aprovechando que estás débil, aprovechando que hay alguna circunstancia en la que precisamente no estás alerta, ¿sí? No te has preparado, ¿no? Aprovecha que nunca cierras tu puerta, que no le pones llave, ¿no? O sea, el ladrón sorprende, ¿no? Repito, no es que Jesús se compare porque te va a hacer algún mal, sino se compara porque va a sorprender, ¿sí? A muchas personas las va a tomar desprevenidas. Y en ese sentido, tienes que estar listo.
La manera de estar listo para la segunda venida del Señor es que ya tengas resuelto tu problema de pecado. Y ya lo sabemos, la única forma de resolver tu problema de pecado y estar listo para esta segunda venida es precisamente el haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer tu pecado y confesar que Él es el único que puede resolverlo porque entregó su vida para perdonar tu pecado. ¿Sí? Si tú ya tienes eso, tú ya fuiste este padre de familia que estuvo preparado a cuando habría de venir y estaba velando, ¿sí? No estaba durmiendo y estaba pendiente de lo que ocurría en su casa, ¿no? Y entonces cuando viene el Señor, sabe qué hacer, ¿no? Sabe quién es, lo va a reconocer, ¿no? ¿Sí? Veamos qué nos dice Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. ¿Salió? Por favor, Jesús. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Dice, permaneced en Él. Es decir, primero tienes que estar en Él, ¿no? Primero tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Primero tienes que convertirlo en el Señor de tu vida, ¿sí? Y entonces, dice aquí, pues ya una vez lo reconocí como mi Señor y Salvador y pues ya la hice, ¿no? Bueno, aquí está un paso más. Dice, permaneced en Él, ¿no? Y eso es bien importante, también lo vemos en Juan 15, ¿no? Cuando se compara con la vid. Permaneced en mí, ¿no? Siempre lo está diciendo, lo dice así de claro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te ocupes de conocerlo, que te ocupes de tener una relación con Cristo, ¿sí? Una vez que le has pedido que sea el Señor de tu vida y que te vaya ayudando a conocerlo, y a conocer su voluntad y a vivir en principios, pues lo que te está diciendo este versículo es que permanezcas en Él, es decir, que seas diligente y que cuides el tener una relación fuerte con Él, ¿no? ¿Sí? Si bien tienes la salvación, lo cierto es que cuando permaneces en Cristo, todas estas cosas sabes cómo enfrentarlas, ¿no? Dice aquí, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, ¿sí? Si andas sin permanencia en Cristo, pues vas a ser una persona que, dice aquí, no tendrá confianza, te vas a andar tambaleando, ¿no? O sea, para que tengas una confianza, una cercanía con tu Señor, pues necesitas tener una relación permanente, ¿sí? Una relación fuerte se forma día con día. Y eso, bueno, lo sabemos muy bien los que nos hemos casado, ¿no? O sea, tu relación se va fortaleciendo pues, con la convivencia diaria con tu esposa, ¿no? Así, hay que tener una relación con Cristo, diaria, permanente. ¿Cuál es la fórmula? Ya la hemos dicho muchas veces. Leer la Biblia, diario, unos 3 capítulos, un pasaje, una reflexión. Lees un capítulo de tus evangelios, lees un capítulo del Antiguo Testamento, lees un proverbio o lees un salmo, ¿no? Reflexionas al respecto. Empiezas a conocer los mensajes de la Biblia, sus principios, ¿sí? Las historias que son ejemplo, ¿no? Empiezas a conocer un poco la voluntad de Dios. Segundo, elemento, orando, ¿no? Tienes una relación cercana con Dios, tu Señor, orando. Cualquier momento, por cualquier necesidad, y yo te diría que por cualquier motivo, ¿no? Para agradecerle
que hoy no te fue bien en el trabajo, ¿no? Pero te sacó adelante. Y mañana tienes otro día de trabajo, ¿no? Para decirle que le agradeces, que tienes unos hijos maravillosos que dan mucha lata, ¿no? Y que están ahí en tu vida como muestra de que Dios confió en ti dándote 3, 4 pequeñitos, ¿no? Para que tú los cuides y los formes, ¿no? Tener una relación permanente, ¿no? Quiere decir estar dialogando, ¿no? Estar dialogando en oración con tu Señor, ¿no? Con Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esas son, dice aquí, permanecer en Él. Cuando tienes permanencia en Él, pues cuando se manifieste, pues te vas a sentir confiado y alegre, ¿no? Dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Este escenario es bien feo, ¿no? Es alguien que no tuvo permanencia en Él, pues, se va a sentir avergonzado, ¿no? Y bueno, esta imagen me recuerda a Adán y Eva, ¿no? Que cuando pecan, se dan cuenta de que están desnudos y se cubren y se alejan de Él avergonzados. Huyen de Él, ¿no? No, aquí lo que te está diciendo Jesús en este pasaje y este versículo de Juan es eso, que tengas una relación permanente con Él. Veamos también Lucas 12, versículos 35 al 37. Lucas 12, versículos 35 al 37. Jesús, ¿me ayudas a leerlos? O Miriam, perdón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Sí, o sea, otra vez estar alerta y estar listo. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, ¿no? Listos para recibir, ¿no? Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Sí? Estar listos para servir, estar listos para tener la relación esta permanente que tenemos con Cristo, ¿no? Esta que está recomendando en Primera de Juan. Entonces, ya vimos 2 elementos. Primero, estar alerta, velando. Segundo, una vez que estás velando, tener todo preparado, tener resuelto tu problema de pecado, ¿sí? Estar listos para esa venida. Y además yo te diría, gozoso y contento, ¿no? Porque tu Señor ya viene, ¿no? Vamos a la tercera, que también está en este pasaje, que además de estar alerta y estar listo, hay que ser fieles, ¿no? Entonces esto lo vemos en Mateo 24, de los versículos 45 al 51. Dice así, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que tenemos que estar listos, alerta, pero además ser fieles. ¿Qué quiere decir ser fieles? Pues que tenemos una responsabilidad como cristianos, como gente que ya conoce a Dios, que conoce a Cristo. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 45, ¿quién es pues siervo fiel? ¿No? Aquí estamos hablando de eso. Fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? De que el cristiano tiene una serie de deberes, ¿no? Y aquí está diciendo uno, dar alimento a tiempo. A ti que tú ya eres salvo, que tú ya eres cristiano, pues te está diciendo, tienes que darle a los miembros de tu familia provisión. ¿Pero de qué provisión estamos hablando? Provisión espiritual, ¿sí? El cristiano muestra que es fiel a Dios cuando provee a otros ese alimento espiritual, ¿no? Pues de entrada, ¿a quién? A tu familia, ¿no? O sea, háblales de Cristo a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Háblale de Cristo a tus amigos, ¿no? Dales esa provisión, ¿no? Ese alimento. ¿Cuándo? Cuando ya no lo necesiten, cuando estén muertos de hambre. No, dice a tiempo. ¿Y cuándo se da el alimento a tiempo? Pues 3 veces al día, ¿no? En el desayuno, la comida y la cena, ¿no? O sea, así muestra el cristiano ser fiel a Dios, ¿no? Dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, ¿sí? Entonces, bienaventurado va a ser el cristiano fiel que va a estar difundiendo el Evangelio. Si a la venida del Señor tú estás difundiendo el Evangelio, ya lo hiciste, ¿no? Eres este siervo fiel y prudente, ¿no? Pero en contraste nos dice quiénes no es fiel, ¿no? Y nos pone un ejemplo que lo vemos del versículo 47 en adelante. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, esta es la recompensa del siervo que es fiel y prudente. Y el contraste, ¿quién no es fiel y prudente? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Sí? Hace unos versículos antes está diciendo que el Señor ya viene. Y aquí el siervo que no es fiel dice en su corazón, mi Señor va a tardar en venir. Y como mi Señor va a tardar en venir, pues estoy de fiesta. ¿No? No me preocupo, pues porque todavía tengo unos 20 años para hacer eso que me están diciendo, ¿no? O sea, no importa, no voy a leer mi Biblia, ¿no? Tengo tiempo, ¿no? No voy a dedicarme a orar y tener una relación con Dios, ¿no? Y no voy a estar pasando el mensaje del Evangelio, porque pues, todavía, mira, tengo 50 años, el promedio de vida del mexicano es de 75, 73, pues mínimo tengo unos 13, de esos 13, pues a lo mejor en los últimos 3, ¿no? Le echo ganas y ya la libro, ¿no? Ese siervo que no es fiel ni prudente, pues piensa eso, el Señor tarda en venir, ¿no? Pero resulta que nuestro Señor siempre nos dice, vengo pronto, ¿no? Ya estoy pronto en venir. ¿Por qué no lo dice? Pues porque necesitas estar alerta, listo y ser fiel, ¿no? El creyente necesita eso en su vida, ¿no? Para no tener esta confusión en el corazón, ¿no? Dice, regreso al versículo 48 de Mateo 24, pero si aquí el siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, vemos cómo se proyecta esa confusión del corazón en acciones. Versículo 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos, a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, ya juntándose con todos, ¿no? Haciendo lo que está escrito antes, comer y beber, decíamos, a proveerse de los deseos del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que eres fiel y prudente? Pues estás conduciendo tu vida bajo principios y no estás haciendo esto, ¿no? No te estás ocupado en las cosas del mundo, sino estás ocupado en las cosas de Dios, ¿no? Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Con los hipócritas, ¿se acuerdan que unos versículos antes en el propio Mateo ha tenido muchas discusiones con los fariseos y es a los que ha llamado hipócritas, ¿no? Hipócritas porque aparentan estar en una relación con Dios, pero en realidad su corazón está en las cosas del mundo y está en otros temas, ¿no? Entonces aquí lo está diciendo en 3 versículos de manera muy clarita, ¿no? En su corazón saben que hay un Dios, creen que hay un Dios, pero no creen que está presente en su vida, ¿no? Creen que tarda en venir, ¿no? En su corazón creen que lo pueden engañar, que pueden engañar a Dios, ¿no? Y empiezan a proyectar ese mal, esa confusión de su corazón en sus actitudes, ¿no? Entonces, el mensaje en estos últimos versículos de nuestro pasaje es que tenemos que ser fieles, como les digo, teniendo una relación permanente, cuidando nuestro testimonio y teniendo una relación cotidiana, cercana, fuerte, profunda, ¿no? Con Cristo. Y además, dando el alimento espiritual a otros, ¿no? A los que nos han confiado, ¿sí? Pasar el mensaje del Evangelio, ¿no? Veamos qué nos dice Romanos 13:11. Miriam, si me ayudas con... O al revés, ahora sí no latino. Jesús, por favor. Romanos Romanos 13:11. 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Este es otro mensaje, otra forma de decirnos que la venida de nuestro Señor pues, es en cualquier momento, ¿no? Dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? La venida del Señor entonces se va acercando, no sabemos cuándo, ¿no? Tenemos que estar listos, tenemos que estar alerta y tenemos que ser fieles para cuando esta llegada se presente. Dice, la venida del Señor está cerca. Vamos a leer también Filipenses 4:5. Por favor, Miriam, ¿me ayudas? Cuatro, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Sí? El Señor está cerca, ¿no? Y por ahí hay una palabra hasta en hebreo que dice eso, ¿no? Maranata, ¿no? Maranata. El Señor está cerca. Está cerca en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de que hoy aquí está con nosotros, hoy está presente en tu vida. Si eres fiel y permaneces en Él, pues te está acompañando, está formando una relación fuerte con Él, ¿no? Pero también está cerca en cuanto a su venida, ¿no? Y bueno, tú lo puedes ver todos los días. El mundo está en una decadencia completa y está, pues para muchos dicen, ya están dándose muchas señales, ¿no? Muchas señales. Y si esto es así, pues bueno, después va a ocurrir la siguiente, y la llegada de nuestro Señor va a ser cualquier momento, ¿no? Pues por eso tenemos que estar con estas 3 actitudes, ¿no? Estar pendientes, alerta, tenemos que tener resuelto nuestro problema de pecado, estar listos y tenemos que ser fieles para no estar contados dentro de estos hipócritas, ¿no? Y para finalizar, pues yo te hago la pregunta para que tú la contestes en tu lugar privado, en tu momento de reflexión, y que te preguntes a ti mismo si estás listo para la segunda venida de Cristo. Si tú hoy, aquí, ahora, si se presentaran todos estos acontecimientos y estuvieran manifestándose
Jesús mismo en esta segunda venida, que va a ser una venida de juicio, si tú estás listo, si tú ya tienes resuelto el problema, si tú ya has sido fiel y prudente, si puedes estar preparado por completo para esa segunda venida. ¿Sí? Si la respuesta es que sí, bueno, pues vas a dormir muy tranquilo. Si la respuesta es que no, pues te tengo una buena noticia, hay una solución. Y la solución puede ser el que ahorita mismo, en este momento o más tarde, tú ores a Dios, ores a Cristo y le pidas pues, que resuelva ese problema de pecado, ¿no? Y que empiece a gobernar tu vida y que empieces a tener una relación permanente. ¿Sí? Entonces, para finalizar este estudio, si les parece bien, vamos a orar y les pido que nos acompañen en esta oración. También a los que nos ven a distancia o los que vean este video en el futuro, yo te sugiero, te pido que si la respuesta a esta pregunta fue que no, ores conmigo. Entonces, acompáñame en esa oración si no tienes estos elementos ya preparados, ¿no? Y acompáñame en esta oración. Padre bendito, Dios, tú que eres el creador de todo y que además tienes en control todas las cosas. Padre, a ti te confieso que yo he pecado mucho cada que te desobedezco, cada que no me ocupo de ti, cada que hago mi voluntad y que creo que con esa voluntad estoy haciendo las cosas pues, que me convienen y que me interesan, pero no hago lo que tú quieres. Padre, confieso que tengo muchos problemas y que estos problemas se llaman pecado y este pecado significa desobedecerte. Pero me han hablado, Padre, de que la solución a este grave problema, tú también la has proveído y que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz de manera voluntaria para que el derramamiento de su sangre sirviera para que se perdone mi pecado, Padre. Confieso, Padre, que Jesús además es el Hijo de Dios, es tu Hijo, y que ese sacrificio que hizo sirve para que yo pueda tener salvación y resolver ese problema de pecado que me ha alejado de ti, que me ha separado de ti y que me ha destituido de tu gloria. Entonces, Padre, te pido que de acuerdo a lo que tú enseñas en tu Biblia, Padre, me perdones de esos pecados por la gracia de Jesús, por el sacrificio que Él hizo. Y te pido, Padre, que a partir de este momento, tú guíes pues, toda mi vida. Te pido, Padre, que me ayudes a tener contigo una relación fuerte, permanente, y que yo, Padre, me pueda convertir en ese siervo fiel que va a estar velando, que va a estar pendiente, que va a reconocer las señales y que va a poder tener todo listo para cuando tú vengas o para cuando tú me llames a estar en tu presencia. Porque, Padre, reconozco que tú eres la solución a todos mis problemas. Y te pido que tú seas el Señor de mi vida, que solo declarándote como el Señor de mi vida, yo puedo ser este siervo fiel y prudente. Te pido todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo, que es mi Señor y Salvador. Amén. Y bueno, ese es el estudio de hoy. Pues que tengan muy bonita noche. Y no sé si alguien quiera comentar algo de la gente que esté viendo la transmisión de Zoom o alguien de aquí. Y si no, pues nos despedimos y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Bye. Nos
Nos vemos. Muchas gracias. ¿De qué? Pues como que hoy hubo mucho calor en la oficina. Hace calor. Yo le digo calor.